Muy buenas traders y futuros traders y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar de estilos de trading o tipos de traders. En primer lugar, lo que tenemos que entender es que cada estrategia de trading es un mundo, cada plan de trading es distinto, hay infinitos planes de trading, cada uno con sus osciladores, con sus indicadores, con un análisis producto de un tipo de gráfico, con un tipo de activo, de mercado financiero, con un horario. Por lo tanto, cada trader al final va a tener una estrategia personal y eso no lo podemos dividir, no podemos explicar cada estrategia como una sola. Por lo tanto, para entender los estilos de trading distintos que hay, tenemos que recurrir a dividirlos por el horizonte temporal de la inversión. Y tenemos cuatro tipos, tenemos Position Trading, Swing, Day y Scalping. Entonces, ahora lo que voy a hacer es una breve introducción a cada estilo, a cada tipo de trading, y luego vamos a ver cómo podemos decantarnos por uno en función de las variables que he puesto en las dos columnas que tenemos. El primero, el Position Trading, también llamado trading a largo plazo. Es un trading con un marco temporal, con un time frame o con una periodicidad de semanas, incluso meses. Es decir, si estamos en un gráfico de velas, cada vela va a representar una semana, un mes o incluso varios meses, y por lo tanto es un análisis muy a largo plazo. De hecho, hay muchos autores o muchos inversores que a este tipo de trading, al position trading, realmente no lo ven como trading porque digamos que lo ven como un inversor a largo plazo. En mi opinión, sí que puede verse como trading porque realmente el position trading lo que busca es obtener un beneficio en función de las diferencias de precio de mercado que ha habido, ¿no? Un inversor a largo plazo normal realmente su objetivo puede ser obtener rendimientos de forma pasiva, es decir, con el cobro de dividendos. Puede haber otro inversor a largo plazo que, si bien tenga como interés el cobro de dividendos, también tenga como interés el vender a un precio más alto de lo que ha comprado y por lo tanto una meta especulativa. Pero yo creo que el position trading realmente se centra en esto último solo, ¿no? O sea, en una meta especulativa y en vender a un precio más alto del que se compra, sin importar tanto el tema de los dividendos. Por lo que sí es trading, ya que se basa en el movimiento del precio del mercado y en sacar un beneficio, obtener rentabilidad de esa manera. Pero sí que es cierto que el largo plazo y el trading nunca han casado demasiado bien. Entonces, eso sería el position trading. Estaríamos hablando de horizontes temporales de mínimo un mes, varios meses o incluso años, y creo que no hay mucho más que decir. Pasamos al swing trading. El swing trading, digamos que ya es un trading a medio plazo. Este sí que es aceptado como trading por casi todo el mundo, yo diría que por todo el mundo. Y aquí tendremos temporalidades, o sea, marcos temporales o time frames de, yo creo que días normalmente. Hay gente que también usa periodicidades de varias horas, y ya si nos acercamos a largo plazo podríamos decir que de semanas, ¿no? Realmente es un análisis, como digo, a medio plazo, y por lo tanto, si estamos en un gráfico de velas, las velas serían de mínimo 4 horas, un día y a lo mejor en algunos casos una semana. Es un análisis a medio plazo, como digo, y lo de swing, el término swing en inglés podemos traducirlo como columpio, como balanceo, y digamos que es porque es el análisis que mejor interpreta la acción del precio, ¿no? Es decir, el balanceo o las fluctuaciones, los movimientos del precio en el mercado. Luego tenemos el day trading. El day trading yo creo que es el análisis más conocido, el trading intradía, ¿no? Que llamamos, que se dice en castellano. Creo que es el trading por excelencia, el que todo el mundo conoce al principio, y es un trading, digamos que el objetivo que tiene es abrir posiciones y cerrar posiciones en el mismo día. La temporalidad de este estilo serían velas de minutos, de como mucho una hora, pero normalmente minutos, horas, y un minuto, bueno, 2 minutos, 5 minutos, hasta varias horas. Y
Y realmente la meta que tiene este estilo es evitar los gaps que se pueden producir de un día a otro. Es decir, si estamos operando un lunes y cierra la sesión, tiene que cerrar la sesión con nuestras posiciones también cerradas. Y así evitamos los posibles gaps, las posibles brechas de mercado en el precio de cotización que pueda haber en la apertura del martes. También pasa con el swing esto, ¿no? Hay gente que realiza el swing trading en una semana, es decir, abre posición el lunes, cierra posición el viernes, estoy hablando del mercado de acciones, y por lo tanto evita los gaps que puede haber el fin de semana, que normalmente son mucho más importantes o mucho más grandes que los que hay de un día a otro. Y por último vamos a hablar del scalping, que también es un trading que está, digamos que mal visto y que hay gente que no lo considera como trading, porque es muy a corto plazo. Esto sería a largo plazo, medio plazo, corto plazo. El scalping es todavía más a corto plazo. Estamos hablando de marcos temporales de minutos, incluso de segundos, y de operaciones que se hacen en segundos, es decir, al instante. Estamos diciendo que es un estilo con el que se realizan muchas operaciones a lo largo del día, y en cada operación vamos a tener un beneficio o una pérdida muy pequeña. Entonces, es un estilo que requiere de mucho volumen de negociación, de mucha liquidez, porque estamos haciendo un análisis en segundos y por lo tanto las operaciones tienen que cruzar, tienen que casar en el mismo instante. Si se retrasa un segundo, de nada nos ha servido el análisis que hemos hecho al instante en la operativa. Y también digamos que está mal visto por muchos porque es un estilo que se aprovecha de las ineficiencias del mercado. Podemos incluir el arbitraje dentro de este estilo y bueno, también, ¿cómo decirlo? Muchos de los robots de trading, del high frequency trading, del trading de alta frecuencia, que es un trading automatizado normalmente hecho por máquinas, lo que hacen es scalping. Por lo tanto, un robot siempre va a ser mucho más rápido que un humano, que una persona realizando un análisis. En cuanto a velocidad, si hablamos de un análisis psicológico, pues seguramente una persona haga un análisis más óptimo en el terreno psicológico que un robot. Pero está mal visto porque se aprovecha de las ineficiencias del mercado y también porque es un análisis que normalmente está automatizado. Y ahora que tenemos claro un poco todas las temporalidades que tienen estos estilos, vamos a hablar de las variables que he puesto en estas dos columnas y de cómo pueden afectar a la hora de escoger un análisis. Empezamos con empleo. Con empleo me refiero a si tú tienes mucho trabajo, si estudias mucho y por lo tanto si no tienes mucho tiempo para operar. Si no tienes mucho tiempo para operar, lo que normalmente es mejor es hacer una operación al año, 2 operaciones al año y olvidar que tú tienes una prioridad, que es tu trabajo, que es tu estudio y por lo tanto no vas a tener tanto tiempo para estar en bolsa como lo puede estar un day trader, que se puede pasar toda la mañana, o un scalper, que directamente puede estar todo el día en el mercado. Luego tenemos la paciencia, la tranquilidad. Si eres alguien, digamos, que se quiere ir tranquilo a la cama, que no quiere estar pensando en si sus operaciones pueden tener pérdidas, como puede ser el caso de un swing trader, ¿no? Que se puede ir a la cama y a lo mejor al día siguiente el mercado abre muy en su contra, siempre se recomienda un análisis más a largo plazo, ¿no? Un análisis en el que no estar tan pendiente de lo que sería la inversión, en el que si nuestro objetivo es una inversión a un año vista, normalmente tendemos a revisar esa inversión una vez cada 3 semanas, a lo mejor cada mes, y por lo tanto es algo que no nos ocupa tanto tiempo en mente, ¿no? Luego hablaríamos de capital, capital que está relacionado con la rentabilidad. Si nuestra inversión va a ser a largo plazo, vamos a necesitar un capital bastante grande para obtener rentabilidades. Tenemos que tener en cuenta que no nos aprovechamos tanto de la volatilidad del mercado como en un análisis a corto plazo, sino que lo que buscamos son tendencias primarias, secundarias, hablando de análisis a medio o largo plazo, y por lo tanto a mayor capital, pues no mayor rentabilidad, pero sí que vamos a sacar más pasta, ¿no? Con lo que ganemos. Luego hablaríamos de análisis fundamental. El análisis fundamental creo que todos sabemos que está más relacionado con el largo plazo, con un estudio macroeconómico o con un estudio
digamos, de factores empresariales, pero factores empresariales internos, ¿no? No tanto de un estudio técnico de cómo pueden ir los gráficos, de cómo pueden ir las figuras que veamos en nuestro análisis, y siempre está relacionado, al final, con lo que he dicho, con tendencias primarias, con tendencias secundarias y con lo que nos puede dar una empresa o un análisis macroeconómico muy a largo plazo. Por lo tanto, análisis fundamental siempre está relacionado con inversiones o con estilos de un plazo superior a la semana o incluso al mes. Y luego hablamos de stop loss. Es decir, y con stop loss me refiero a amplitud en los stop loss. ¿Por qué? Porque si nosotros, como digo, tenemos objetivo de realizar una operación al año, si somos positions traders y queremos realizar una operación al año, no podemos poner un stop loss que esté casi al lado del precio al que estamos abriendo la posición, porque si baja un poquito al siguiente día, se nos va a cerrar la operación. Entonces hemos hecho un análisis, como digo, macroeconómico a largo plazo muy denso, seguramente hayamos puesto mucho capital en la operación. ¿Para qué? Para que al día siguiente se nos cierre. Pues no tiene sentido, ¿no? Al final la amplitud del stop loss tiene que ser más grande cuanto más a largo plazo sea nuestra operativa. Y pasamos a la siguiente columna. Dedicación. Dedicación es al final lo que he dicho un poco con el tema del empleo. Si tienes tiempo para estar en el mercado, si tienes tiempo para analizar los gráficos, para estudiarlos, para levantarte incluso antes de que abra el mercado y poder hacer un análisis exhaustivo de la operativa que vas a llevar, pues puedes incluso ser day trader, puedes ser scalper. Estrés. Un poco lo contrario que he dicho aquí de la paciencia. Si llevas bien el estrés o si realmente no te importa estar estresado, no te importa ver como a lo mejor siendo scalper realizando 25, 50 operaciones al día, llevas 10 operaciones seguidas perdiendo y no le das mucha importancia y no te afecta psicológicamente, pues puedes dedicarte a estos estilos. Oportunidades, me refiero a las oportunidades que nacen o que se crean en el horizonte temporal. Si estamos hablando de position trading o incluso de swing, las oportunidades que se nos presentan son realmente pocas. Aquí puede ser 1, 2, 3 operaciones al año. En swing trading podríamos estar hablando de unas 30, 40 operaciones al año. Y aquí realmente tenemos oportunidades todos los días. El day trading realmente, según abre el mercado, nosotros vamos a tener oportunidades, por lo que voy a explicar más adelante, que va a ser por hacer un análisis técnico. Conocimiento. El conocimiento va un poco justo con lo de las oportunidades. Cuanto más sabemos, más oportunidades podemos atisbar o ver en el mercado. Entonces, un scalper, por ejemplo, tiene que tomar las decisiones en el mismo momento, ve las oportunidades al instante, por lo tanto requiere de mucho conocimiento para ver esas oportunidades. Sin embargo, un swing trader, por ejemplo, puede estar analizando el mercado durante meses y luego realizar una operación. En cuanto a revisión, sería revisión de la operativa, que al final es lo que ya he comentado. En position, en swing, puedes entrar una vez a la semana a revisar cómo va tu operación o tu posición y si quieres cerrarla o va bien realmente. En day trading tienes que estar revisando prácticamente durante toda la sesión lo que está pasando, y si eres scalper directamente es que no hay revisión, es que estás todo el día en el mercado, ¿no? Análisis técnico, bueno, rentabilidad es, creo que ya lo he comentado antes cuando he hablado, no sé si, sí, de capital. La rentabilidad está, digamos, más encaminada a estos tipos de estilos porque es al final también, creo que lo voy a juntar con volatilidad para que se entienda mejor, porque en estos estilos de a corto plazo lo que nosotros vamos a buscar es oportunidades en la volatilidad, es decir, en los movimientos tal vez abruptos que tenga la cotización y no tanto en las tendencias. Por lo tanto, vamos a sacar más rentabilidad con los movimientos volátiles del mercado. Luego, análisis técnico, que también está bastante relacionado con esto último que acabo de decir. No nos vamos a centrar tanto en análisis interno de la empresa, si le va bien en su actividad económica, qué situación financiera tiene, sino en las figuras que podemos ver en el mercado, en el volumen de contratación que está habiendo en ese momento cuando nosotros abrimos nuestra posición, y todo lo que sería análisis técnico, ¿no? Que realmente está muy relacionado con el corto plazo. Apalancamiento
Me refiero con apalancamiento a que sí que es cierto que en estas operaciones a largo plazo necesitamos de más capital, pero en operaciones a corto plazo no necesitamos tanto capital porque nos podemos apalancar con nuestro broker. Es decir, podemos hacer operaciones con un capital que no tenemos porque nos podemos apalancar temporalmente con nuestro broker, es decir, operar con un dinero que no es nuestro, y eso el broker nos lo ofrece de forma temporal, a lo mejor no nos lo ofrece para un año, como sería una operación de posiciones. Y luego, por último, dificultad. Con dificultad me refiero también un poco a lo de conocimiento, a lo de estar todo el tiempo en el mercado. Si bien es cierto que para hacer un análisis macroeconómico o un análisis interno de una empresa es muy complicado acertar y muy complicado ver el precio que puede tener un activo a un año, a 2 años vista, creo que estar todo el día en el mercado y tomar decisiones al instante es bastante más difícil, sobre todo en el aspecto psicológico, de lo que puede ser una operación de swing, ¿no? Realmente en el scalping es lo que os he comentado. Podemos estar perdiendo 10 veces seguidas y decir, joder, es que en mi plan de trading tengo puesto que voy a hacer 50 operaciones de scalping al día. Si llevo 10 perdidas, pues me tengo que aguantar y cumplir con mi plan, es decir, tengo que hacer otras 40 y a lo mejor sigues haciendo operaciones y sigues perdiendo. Por lo tanto, la dificultad psicológica que tiene el scalping creo que es considerablemente más alta. Luego sí que es cierto que quiero remarcar una cosa, que es que en el scalping el análisis técnico sí que es muy importante, pero también es importante el análisis fundamental en el aspecto de las noticias. Tenemos que entender que tanto day trading como scalping hacen mucho uso de las noticias que van saliendo, porque las, digamos, noticias no tan relevantes, estamos hablando de noticias que salen en un momento dado, sí que pueden afectar en ese momento dado en la cotización, sobre todo de temporalidades de day trading y de scalping. Por lo tanto, sí que sería un análisis técnico, pero también centrándonos en lo que sería análisis fundamental de las noticias macroeconómicas. Y creo que hasta aquí sería la explicación de todas las variables. También alguien que me dice, y bueno, ¿por qué es mejor empezar? Pues todo depende de lo que he dicho, sobre todo del tiempo que se tiene, del nivel de estrés que puedes soportar, pero sí que es cierto que la gente normalmente recomienda empezar por day y por swing trading, que al final es, yo creo que la esencia del trading, ¿no? Estos realmente, como decimos, son inversores a largo plazo, que mucha gente no los ve como traders, y esto, entre comillas, tampoco está muy bien visto porque no es trading como tal, ¿no? Normalmente está hecho por robots o por máquinas automatizadas. Entonces, es mejor empezar por esto, porque tenemos que tener en cuenta que si sabemos analizar tendencias terciarias o microtendencias en una temporalidad de una semana, a la larga vamos a saber interpretar tendencias primarias o tendencias secundarias en horizontes temporales más altos. O sea que creo que con eso acaba toda la explicación de estilos de trading, que sé que ha sido un vídeo denso, que es un vídeo muy teórico y muy pesado, pero si realmente quieres empezar en este mundo y no sabes por qué empezar, es muy importante prestar atención a esto y decantarse bien por qué horizonte temporal escoger. O sea que espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos como estos, os podéis suscribir y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.